privilegio. Agradezco al Señor este privilegio de poder trazar su palabra. Muy lindos los himnos introductorios porque justamente tienen que ver con el tema de esta noche. Vamos a estudiar acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Casi siempre hablamos de Dios Padre y de Cristo Jesús y eso está muy bien, pero a veces muy poco se habla del Espíritu Santo. Y es de una suprema importancia conocer el Espíritu Santo. Y ya van a ver ustedes a través de nuestro tema de esta noche por qué yo comento esto de que es tan importante lo del Espíritu Santo. Vamos a compartir aquí nuestra pantalla. Ay, ay, ay. Bien. Esta doctrina está dentro de un grupo de doctrinas que se llaman la doctrina de Dios. Ya estudiamos de Dios Padre. Hace 15 días estudiamos sobre Dios, Cristo Jesús como Dios. Y hoy, como ya mencionamos, nos corresponde Dios, el Espíritu Santo. Vamos entonces a poner aquí nuestra pantalla plena. Bien, lo primero que hay que contestar es, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues la Biblia es muy amplia en revelar que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Hay un grupo de hermanos de otra denominación que han traducido su propia Biblia a su amaño. Esa Biblia no la utiliza nadie, sino solamente ellos, en donde desaparece el Espíritu Santo como persona y siempre la mencionan como la fuerza activa de Dios. Pero no, para que alguien sea una persona, debe tener algunas cualidades y esas las tiene el Espíritu Santo. Contiende, o sea, tiene contradicciones, enseña, convence, dirige los asuntos de la iglesia, ayuda e intercede, inspira, santifica y vamos a ver muchas otras cosas más que una fuerza común y corriente impersonal no puede hacerlas, no los tiene esas cualidades. Y vamos lógicamente a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en cuanto a contender, a contradecir, a sentirse incómodo. Génesis 6:3 habla de la situación que había antes del diluvio y reza en la siguiente manera. Y dijo Jehová, no contenderá, no se disgustará, no peleará más mi espíritu, con mayúsculas el Espíritu Santo, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, el ser humano es carne, y en el asunto espiritual la gente antes del diluvio estaba muy, pero muy lejos. El Espíritu Santo enseña una fuerza, la electricidad no enseña. Lucas 12:12, Cristo dijo, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, Él enseña, convence. Juan 16:8, Jesús dijo, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, contiende, enseña, convence. Además, sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que él dirigía todos los asuntos de la iglesia. Yo siempre he pensado que el libro de los Hechos de los Apóstoles debía haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque a través de todo el libro se muestra cómo dirigía los asuntos de la iglesia primitiva. Leemos de su capítulo 13, el verso 2, donde dice, ministrando estos, habla pues de los discípulos, ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, dijo, una fuerza no habla. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y claro, hay muchos textos más en Hechos de los Apóstoles donde menciona cómo dirigía el Espíritu Santo a la iglesia primitiva. El Espíritu Santo ayuda a nosotros e intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué lindo! Pide por nosotros, en lugar de nosotros, con gemidos indecibles. Entonces, eso muestra todas las cualidades de persona que tiene el Espíritu Santo. Y qué hermoso, ¿no? Inspira. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él inspiró a sus siervos, los profetas. El Espíritu Santo santifica. Qué lindo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él es el que nos ayuda en ese proceso de santificación, de llegar a ser santos. Y claro, no es el tema de esta noche, pero ese es un objetivo de Dios para nosotros. ¿Cómo así? Sí, el Espíritu Santo hace posible que nosotros lleguemos a ser totalmente apartados para Él, que es lo que significa ser santos. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios. La Escritura presenta al Espíritu Santo como Dios. La Escritura asocia los atributos divinos del Padre y de Jesús con los del Espíritu Santo. Por ejemplo, que Él es fuente de vida. El Espíritu Santo, claro, ya lo vamos a ver, que Él es la fuente de la verdad, que es omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todas partes. Vamos a ver qué textos bíblicos nos aseveran lo que estamos diciendo. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por lo tanto, pues me da vida. Ya lo vamos a ver en otros versículos. Él es fuente de verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, nótese, fuente de vida, fuente de verdad, nunca miente, es omnipotente, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere los dones, los talentos. Es omnipotente, todo lo puede. Es omnipresente, ¿ya? Perdón que se me saltó algo aquí. Juan 14, 16, 17, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Omnipresente, o sea, presente en todas partes, estaría con nosotros y nosotros somos millones y millones en el mundo para siempre. Ahora, esta palabra consolador en griego, uno la lee parácletos y parácletos quiere decir el que está al lado de ahí viene la palabra paralelo. Las líneas eléctricas, los postes, ustedes ven que las líneas no van juntas, van separadas porque harían un corto.
Y dice uno, están paralelas, una al lado de la otra. Paráclitos quiere decir el que está al lado mío. Se le ha traducido como el consolador, el abogado. Ya vamos a ver algunas de esas palabras o adjetivos que se le dan a esa palabra paráclitos. Aquí se lo ha traducido como el que nos consuela. Ahora bien, el Espíritu Santo fue un agente directo en la creación. Todos sabemos que el Padre le concedió la creación al Hijo. Y poco sabemos que el Hijo le concedió la creación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el agente directo de la creación. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios lo dice, como ya vamos a verlo. Estuve averiguando en el comentario bíblico adventista, que es el comentario más completo que pueda existir. Son 7 tomos, pero bien gorditos, hechos por más de 30 hombres expertos en idiomas bíblicos, en teología, en geografía de Palestina, etcétera. Una serie de eruditos, y explica que la palabra espíritu en hebreo se pronuncia ruach, y en armonía con la forma en que se usa en las Escrituras, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Partiendo de aquí y a través de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel del agente divino de Dios en todos los actos creadores, ya sea de la tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre nuevo, cambiado, transformado. Entonces, a veces hemos pensado que el Padre hace las cosas, que Jesús, Jesús me transformó, Jesús me hizo este milagro. Esta noche vamos a ser muy concretos. El Padre y el Hijo actúan a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todos los actos de nuestra divinidad. Él fue el creador. Él es el que me hace los milagros, el que me acompaña, el que me convence. Bueno, como vamos a ver a través de nuestro estudio esta noche, Él hace todo lo que es la voluntad y el propósito de nuestra divinidad. Directamente el Padre actúa por el Espíritu Santo, Jesús actúa por el Espíritu Santo. Nos sigue diciendo la revelación, la obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con lo que estaba por iniciarse en la creación. Luego, una actividad que hiciera salir orden del caos, porque Génesis nos dice que en el comienzo todo estaba confuso, revuelto, había tinieblas aquí sobre la superficie, y que el Espíritu de Dios se paseaba por la superficie de las aguas y de la oscuridad de este mundo que estaba desordenado. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo para actuar tan pronto como se le diera la orden. El Espíritu Santo siempre ha estado haciendo precisamente esa obra de poner todo en orden. Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la creación y de la redención, para reprochar, para fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes, para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en una forma aceptable. Por ahí hace unos años aquí en Colombia hubo un canto que se hizo muy famoso de los ángeles, que los ángeles llevaban las oraciones y traían las bendiciones. Y realmente ese canto nació en la Iglesia Católica y pasó a las iglesias evangélicas y llegó aún a la Iglesia Adventista, pero eso no es verdad. Los ángeles no llevan las oraciones, es el Espíritu Santo firmadas con el nombre de Jesús. ¿Cómo les parece? Esa es la obra del Espíritu Santo, y no es ni San Juan ni la Virgen de Guadalupe, no, señor. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Entonces, la obra del Espíritu de Dios es una obra directa
tremenda. Todo lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Miren ustedes qué importante entonces es que nosotros conozcamos el Espíritu Santo. Y claro, no solamente en los versículos 26 y 27 de Génesis 1, donde dice, hagamos al hombre, está hablando Dios en plural. No solamente ahí se contienen indicios de la actividad de Cristo como la segunda persona de la deidad en la obra de la creación, sino que en el versículo 2 de Génesis 1 se menciona al Espíritu Santo como colaborando en la misma obra, que dice que él se movía sobre este mundo desordenado. Por lo tanto, tenemos fundamento para declarar que la primera evidencia del sublime misterio de la deidad se encuentra en la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1. Misterio que se presenta con luz más clara cuando la pluma de la inspiración de los diferentes autores de los libros de la Biblia fue movida a revelar más plenamente esta verdad, y como lo vamos a ver en unos versículos que vamos a mencionar en pocos minutos. Todo esto que he comentado se encuentra en el comentario bíblico adventista, el tomo 1, donde habla de Génesis, el capítulo 1, y lógicamente también el comentario bíblico se basa en párrafos del espíritu de profecía. Leamos algunos versículos que nos dan la seguridad de que lo que se ha comentado es así. Por ejemplo, el libro de Job, en su capítulo 33, verso 4, Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sabemos por el libro del Génesis que Dios con sus propias manos hizo al primer hombre de la materia de la tierra. Solo dos cosas ha hecho Dios con sus propias manos. Cuando digo Dios, indistintamente estamos mencionando a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. Hizo al hombre con sus manos y escribió los 10 mandamientos con su puño y letra. Entonces, díganme si será importante el ser humano para Dios y será importante los 10 mandamientos en sus principios, en sus valores. Algunos clavaron los 10 mandamientos en la cruz, pero eso no está en la Santa Biblia. Entonces, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. La palabra de Dios nos dice en Génesis que cuando Dios hace al hombre de la materia, y ustedes toman un puñado de tierra, lo llevan al laboratorio y encuentran que hay carbono, que hay fósforo, hierro, oxígeno, nitrógeno, etc. Y cuando un cuerpo humano se descompone, tiene las mismas cosas. Entonces, esa materia, que es tierra, se transforma en un cuerpo humano con los mismos elementos químicos, y dice la Escritura, y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló. Le dio el Espíritu Santo que da vida. El Espíritu Santo es vida. Adán fue un ser viviente, otras versiones dicen un alma viviente. Ya más adelante hablaremos del estado de los muertos y lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, de la composición del hombre, qué pasa cuando muere, pero hoy no es el tema. Aquí el punto es que en la creación del hombre, el Espíritu Santo es el que le dio vida a esa materia inerte que Dios formó. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo contrario de la muerte, la vida, el espíritu de vida. El Espíritu Santo es el que da la vida a nombre del Padre y del Hijo. Juan 6:63. Jesús mismo dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, en mayúscula Espíritu Santo, y son vida. Claro, el Espíritu Santo es vida. La vida es el Espíritu Santo también.
Claro, ¿no? O nuevo tal vez para algunos de ustedes oír esas declaraciones. Y hablando de la resurrección de Jesús, encontramos en Romanos 1:4 un versículo que es muy elocuente. Es el Espíritu Santo el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús. Dice, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo vuelve a la vida al hombre Jesucristo, porque el Jesús Dios no muere, porque es Dios, pero el hombre humano había muerto y es el Espíritu Santo el que lo levanta de entre los muertos. Entonces, el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Leámoslo también en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, el Jesús humano, pero vivificado por el Espíritu. Claro, el Espíritu el que da la vida. Dios, la familia de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, da la vida con la persona del Espíritu Santo. Entonces, él fue quien resucitó a Cristo Jesús. Romanos 8:11 agrega y nos da fundamento para ese argumento. Y si el Espíritu, con mayúscula, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo les parece? El Espíritu Santo dice aquí que mora en nosotros. Es el que nos da vida, vida física y vida espiritual. Qué maravilloso, qué poder el del Espíritu Santo. Un libro inspirado llamado El Ministerio de Curación, en su página 116 nos dice, el Espíritu Santo fue dado como agente regenerador, volvió a generar la vida y sin esta obra, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. O sea, si Él no nos regenerara, no nos cambiara, no nos transformara, no nos diera una nueva vida, una nueva experiencia, si Él no dejara que fuéramos mentirosos, ladrones, adúlteros, como éramos antes, si Él no hiciera esa obra, había sido inútil el sacrificio de Jesús. Había muerto por mis pecados, pero si yo no cambio, ¿de qué serviría? Pero el Espíritu Santo es el que nos regenera, nos vuelve a ser, nos hace personas nuevas. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Pero el Espíritu Santo vino a cambiar estas cosas. Lógico, después de la muerte de Jesús. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios, sí. Se considera que Él es igual al Padre y al Hijo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues hay varios textos que lo dicen, por ejemplo, en la fórmula bautismal, que ya la vamos a leer, en la bendición apostólica y en la enumeración de los dones espirituales. Ahí se lo equipara con los mismos atributos del Padre y del Hijo. Leamos en la fórmula bautismal. Cristo dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres igualitos, al mismo nivel. Eso demuestra la divinidad del Espíritu Santo en la fórmula bautismal. Y en la bendición apostólica que se encuentra en 2 Corintios 13:14, leemos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí están los tres igualitos. No se hace ninguna diferencia, demostrando que el Espíritu Santo es igual al Padre y a Cristo Jesús. En la enumeración de los dones espirituales que reparte el Espíritu Santo, esto está en 1 Corintios 12, 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, de regalos, de talentos, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, se refiere al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nótese, se menciona al Espíritu Santo en la diversidad de dones, en la diversidad de ministerios a Jesús y en la diversidad de operaciones al Padre. Aquí los tres están juntitos al mismo nivel, así que quien venga a decirnos que el Espíritu Santo no es Dios, está totalmente equivocado, porque la palabra de Dios una y otra vez así lo refiere. Ahora bien, veamos al Espíritu Santo en sus actividades. Desde la eternidad, Dios, el Espíritu Santo, vivía en la deidad como su tercer miembro. Es divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu son igualmente eternos. En la deidad del Espíritu parece ocupar el papel de ejecutor, como ya lo dijimos al comienzo. Es el que ejecuta todos los propósitos y la voluntad de la Trinidad. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 y el verso 6, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, espiritualmente, cuando nacemos nosotros, es una obra del Espíritu de Dios, es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y esta obra se ve en muchos aspectos, estas actividades del Espíritu Santo en muchos aspectos. Por ejemplo, hablemos de la Virgen María. Hay mucha gente que me pregunta, ¿ve usted cree en la Virgen María? Por supuesto, ¿cómo no voy a creer en la Virgen? Si fue la madre de Jesús y no podía ser cualquier madre. Fue un modelo de mujer santa, modelo para todas las damas de hoy en día y de todos los tiempos. ¿Qué pasó aquí? Entonces, los evangelios nos cuentan, por ejemplo, Mateo, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada en la traducción de los evangelios del griego, quiere decir comprometida en matrimonio, antes que se juntasen, antes de que vivieran juntos, que tuvieran relaciones genitales, se halló que había concebido del Espíritu Santo, resultó embarazada. Pero dice aquí, concebido del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo embarazó a la Virgen María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, imagínense, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué poder, ¿no? Del Espíritu Santo. Embarazó a María. Por eso el fruto del vientre de ella era, por un lado, humano, porque María era humana, y por el otro lado era divino, porque era del Espíritu Santo, Jesús divino. Una forma en la que Jesús determina venir a encarnarse para estar con nosotros y poder darnos ejemplo, enseñanza y finalmente morir en lugar de nosotros. Veamos entonces la misión del Espíritu Santo, todo lo que nuestra deidad le ha encargado. Ambas misiones, tanto de Jesús como la del Espíritu Santo,
eran totalmente interdependientes. La plenitud del Espíritu Santo no podría ser concedida hasta que Jesús hubiese completado su misión. Jesús tuvo una misión y el Espíritu Santo también tuvo su misión, pero eran independientes. Y primero tenía que ser la de Jesús para después seguirla el Espíritu Santo. Jesús fue la primera persona que experimentó la plenitud del Espíritu Santo. Nos dice en los evangelios que cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, descendió sobre él como en forma de paloma. No es que esa es la forma de él, no, como en forma, un símbolo, y fue lleno del Espíritu Santo, y él era el que manejaba al Jesús humano, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene varias funciones y según la palabra, hemos sido destinados para ser morada de él. El pecado de Adán y Eva los separó, no solamente del jardín del Edén, sino también del Espíritu Santo que moraba en ellos. Sí, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo moraba en ellos? Porque 1 Corintios 3:16, por inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si Adán y Eva fueron creados santos, pues el Espíritu Santo debió morar en ellos. Por el pecado, obvio. Ay, 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 el Espíritu Santo ya, ellos cambiaron su señorío y su morada por pecar y ya el Espíritu Santo no fue tan efectivo con ellos. Porque es que eso es lo que vamos a ver aquí al final. Yo soy el que le permito a él manejar mi vida o no manejarla. Entonces, el Espíritu Santo desde el comienzo ha estado con los seres humanos. El Nuevo Testamento revela al Espíritu Santo de una manera especialísima. Lo llama el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Le da muchos nombres. De todas formas, es Dios. Veámoslo entonces, el Espíritu Santo como el Espíritu del Hijo de Jesús. Acá en Gálatas 4:6 se dice: y por cuanto sus hijos, los hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama: Abba, Padre, papito mío. El Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es el que habla por nosotros. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Cristo, se lo menciona en 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, nótese que tiene varios títulos: el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo y también el Espíritu de Dios. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, es la íntima relación que hay del Espíritu con Cristo Jesús y del Espíritu con el Padre, con Dios, con la deidad, que son justamente los tres. Veamos algo sobre la misión del Espíritu Santo en el mundo. Nosotros podemos reconocer el señorío de Cristo únicamente por medio de la influencia del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pablo dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, una persona no puede reconocer a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor si no fuera por la obra del Espíritu Santo que lo ha transformado, que lo ha convencido y que le ha mostrado que Él es su Señor y Salvador. Una persona desposeída totalmente del Espíritu Santo ve a Jesús como cualquier maestro que existió, como Buda, como Confucio, como cualquier otro. Esa obra
de aceptar a Jesús la hace el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a una profunda convicción de pecado, especialmente el pecado de no aceptar a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros andamos sin Dios, sin ley, sin conocer la palabra, alguien nos invitó, oímos un programa, algo sucedió en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en mí y a mostrarme y a convencerme que soy un pecador y que Cristo me perdonó, buscó mi perdón y murió en reemplazo mío porque la paga del pecado es muerte. Esa es una obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu urge a todos a que acepten la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es su carácter, parecernos a Jesús, y solo lo hace posible el Espíritu Santo. Y tercero, el Espíritu Santo nos amonesta acerca del juicio, de que va a haber un juicio, que tenemos que responder por nuestros actos, palabras y pensamientos. Y obviamente nos convence de pecado, dijo Jesús, por cuanto no creen en mí, el único que convence es el Espíritu Santo. Él tiene una misión a favor de todos los hijos de Dios. La mayoría de los textos que se refieren al Espíritu Santo se refieren a su relación con el pueblo de Dios. Su influencia santificadora nos lleva a la obediencia. Nosotros no podemos ser obedientes por nosotros mismos. No, cometemos errores. Pero nadie continúa experimentando su presencia sin cumplir ciertas condiciones, y Él el que nos puede llevar a la obediencia si cumplimos ciertas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, nosotros podemos leer capítulo 1 y verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, su preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para ser obedientes al plan de Dios, al propósito de Dios, a su palabra. Él es el que hace posible que podamos llevar una vida de santificación. ¿Y cuál es la condición para lograr esa santificación? La obediencia. Pero no podemos ser obedientes sino con la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros, estos son los apóstoles los que hablan, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si yo obedezco, el Espíritu Santo mora conmigo. Y si Él mora conmigo, yo soy obediente. Es una estrecha relación. Una cosa lleva con la otra. A medida que yo recibo el Espíritu Santo, soy más obediente a la palabra de Dios. Entonces, otra misión del Espíritu Santo es en favor de los creyentes. Él nos ayuda. Al presentar el Espíritu Santo, Cristo lo llamó, como mencionamos hace unos minutos atrás, el otro consolador, la palabra parácletos, que está en griego, según Juan 14:16, que significa o se ha traducido como ayudador, consolador, consejero, y también puede significar intercesor, mediador, abogado. Está al lado mío y hace todas esas cosas. Eso es lo que significa en griego. Cantidad de cosas, ¿no? Ayudador, consolador, consejero, que me puede guiar, intercesor, va a donde Jesús y lleva mis oraciones, es mediador entre Jesús y yo, abogado. Él trabaja con Jesús de la mano en nuestro favor. Qué lindo el Espíritu Santo, precioso. Por eso Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, como Él,
para que esté con vosotros para siempre. Él está aquí en nuestro mundo, está a nuestro lado y está esta noche con nosotros. Como intercesor, mediador y ayudador, Cristo nos presenta ante Dios y revela a Dios ante nosotros. Y una de sus mayores contribuciones es la aplicación de la gracia redentora de Cristo a los seres humanos. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces, nótese, es un trabajo mancomunado el de Jesús y el Espíritu Santo. Es una gran ayuda en nuestra conexión con Cristo Jesús. Lamentablemente, ese vicario de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, vicario quiere decir en lugar de, el reemplazo de, se le ha atribuido a una persona y le quitó el papel al Espíritu Santo. Y lastimeramente nos han enseñado que hay una cantidad de santos y vírgenes a quienes se les pide, se les ruega, y son los que allá le dan el codazo a Jesús, mi hijito, mire a Miguel Ángel, hágale el milagrito. Así no es el Espíritu Santo el que lleva mis oraciones, intercede con gemidos indecibles como leímos. Y Jesús ante el Padre intercede por mí. Qué obra tan linda, tan estrecha entre el Espíritu Santo y Jesús. Pero los seres humanos no podemos hacer eso. Es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 15:10 nos dice justamente que por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia de Dios, ese regalo que no se merece, es el Espíritu Santo. Por él es que se puede uno trabajar y hacer las cosas de Dios. De resto, no podríamos. No, él es el que nos capacita, el Espíritu Santo. Él revela la verdad de Cristo. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de verdad. Eso lo leemos en Juan 14:17, en Juan 15:26, en Juan 16:13. Se lo menciona varias veces como el Espíritu de verdad. Sus funciones incluyen hacernos recordar todas las cosas que Jesús dijo y guiarnos a toda la verdad. Por eso es que siempre que vamos a abrir la palabra de Dios, debemos pedir la bendición y la presencia del Espíritu Santo para que nos diga la verdad. Por eso hay mucha gente que lee o estudia la Biblia y hace interpretaciones equivocadas, erráticas, porque no pide la dirección del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos trae la presencia de Cristo. A veces decimos, ay, me gustó tanto ese mensaje que oía y yo siento a Jesús aquí en mi corazón. La verdad, estás sintiendo al Espíritu Santo. Él trae la presencia de Cristo. No solo trae el mensaje acerca de Cristo, sino que nos hace llegar a la presencia misma de Cristo. Por eso es que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Eso está en Juan 16, versículo 7. Entonces, nos hace sentir la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. De la misma manera como por el Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo hacen su hogar en el corazón de nosotros. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Pues así también, la única forma en que los creyentes pueden permanecer en Cristo es por medio del Espíritu Santo. Cuando uno se suelta de la mano del Espíritu de Dios, caramba, se alejó de Cristo Jesús, se aleja de la verdad, se aleja de la vida espiritual, ¿no? Tremenda cosa. Ahora bien, así como el Espíritu Santo guió todas las actividades de la iglesia primitiva, hoy puede guiar también las operaciones de la iglesia. Esa es la promesa.
por cuanto el Espíritu Santo provee la presencia misma de Cristo, pues es el verdadero vicario reemplazo de Cristo en el mundo, en su calidad de centro permanente de autoridad en todo lo que se refiere a la fe y a la doctrina. Los caminos por los cuales guía la iglesia están enteramente de acuerdo con la Biblia. Entonces, él equipa a la iglesia con dones especiales, con talentos especiales. El Espíritu Santo ha concedido dones especiales al pueblo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, no del Antiguo Testamento, dice, el Espíritu de Jehová descansó sobre fulano, megano, los profetas, sobre ciertos individuos, concediéndoles poderes extraordinarios. El Espíritu de Jehová. También en el caso de la iglesia primitiva, ya en el Nuevo Testamento, fue por medio del Espíritu Santo como Cristo le concedió dones a la iglesia. Ahora, ¿esos dones cuáles son? Dones de ser maestros, de ser evangelistas, de ser predicadores, dones de tener la sanidad, de hablar varios idiomas, etcétera. Hay muchos dones, de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y verlos como sanan. Bueno, Dios tiene muchos regalos, dones a través del Espíritu Santo. Y lo más lindo es que Él puede llenar nuestros corazones. Recibir el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Dios. Comienza con el nuevo nacimiento, que es cuando empezamos a conocer al Señor y Él empieza a cambiarnos y sentimos la necesidad de bautizarnos y nos bautizamos. Toda esa obra es del Espíritu Santo y después continúa esa obra de la santificación. El que yo reconozca que soy un pecador, que Jesús es mi Salvador, se llama justificación. O sea, Dios me perdona, borra mis pecados, es obra de instantes y esa la produce el Espíritu Santo dentro de mí. Pero como yo vengo de 20, 30, 40, 50 años de mañas, de mentiras, de fraudes, de groserías, no cambio de la noche a la mañana. Es un proceso que me va a tomar el resto de mi vida. Eso se llama la santificación. Mi perdón, justificación. Me ve como un justo que nunca pequé, pero ahora para llegar a ser un santo y semejante en carácter a Jesús, me va a tomar el resto de mi vida y es una obra que la hace el Espíritu Santo si yo se lo permito, si yo le pido que haga esa obra en mí. Como creyentes, mis queridos hermanos y amigos, debiéramos estar constantemente conscientes de que sin el Espíritu podemos lograr nada. Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Espíritu Santo, nada podemos hacer. La inspiración del Espíritu Profecía tiene un párrafo que me encantó colocarlo esta noche aquí para que pensemos. No tiene límite la utilidad de quien poniendo el yo a un lado da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón. No tiene límite. Se nos garantiza ser victoriosos espiritual y materialmente si le damos lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, y lleva entonces la persona una vida dedicada por completo a Dios. Todo aquel que consagra su cuerpo, su alma y su espíritu al servicio de Dios, recibirá continuamente un nuevo caudal de poder físico, mental y espiritual. ¡Qué promesa! Las inagotables reservas del cielo están a su disposición. ¡Qué maravilloso! Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo te anima con el soplo de su propio espíritu y le infunde la vida de su propia vida.
El Espíritu Santo hace obrar sus mayores energías en la mente y el corazón, mayores energías. Mediante la gracia que se nos otorga, podemos alcanzar victorias que nos parecían imposibles por causa de nuestros errores, de nuestros preconceptos, las deficiencias de nuestro carácter y nuestra escasa fe. Pero el Espíritu Santo puede cambiar todas esas cosas y hacer lo que era imposible, hacerlo posible en nuestras vidas. Todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor sin negarle nada, recibe poder, el poder que da el Espíritu Santo para alcanzar resultados incalculables. Por él hará Dios grandes cosas y obrará de tal modo en las mentes de los hombres que aún en este mundo se verá realizada en sus vidas la promesa del estado futuro. O sea, empezamos ya a vivir como el cielo dentro de nosotros. Eso está en el libro de Espíritu, Profecía, Ministerio y Curación, páginas 116 y 117. ¡Qué promesa tan tremenda! Démosle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tengo aquí una carta que recibí esta semana del Espíritu Santo para ti, miembro de este grupo de estudios. Como el Espíritu Santo, sabes que tú estás en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Colombia, pues Él manda esta carta para nosotros esta noche como una parte final de nuestra reflexión sobre la doctrina del Espíritu Santo. Mucha atención de lo que dice la carta del Espíritu Santo. Ay, caramba. Discúlpenme aquí un momento. ¿Por qué te habías tardado tanto? Quería estar contigo, abrazarte, escucharte. Caramba, qué deseos. Ayudarte, pero tú me ignoras y estás tan ocupado, dedicado a tus tareas diarias. Note lo que quiere el Espíritu Santo: abrazarte, escucharte, ayudarte, pero tú me ignoras y estás tan ocupado, dedicado a tus tareas diarias. ¿Por qué no llegabas al lugar de nuestro encuentro, en lo íntimo, en lo secreto, en donde siempre renuevo tus fuerzas? Tenías mucho tiempo que no venías. Me gustaría que te me acercaras más y me tomes en cuenta para todo. Y sigue diciendo: quiero ser tu mejor amigo. ¿Por qué te habías tardado tanto? Te extraño. Quiero llenarte de mi poder. Solo me llamas de vez en cuando. Quiero que me desees. Quiero que me busques, que me llames, que me necesites, porque yo soy tu compañero fiel. Tu Salvador me envió a ti y te amo tanto como Él te ama. Atentamente, el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece la carta del Espíritu Santo? Y claro, no podemos terminar esta noche sin que digamos cómo puede morar el Espíritu Santo en mí. ¿Cómo puedo ser lleno de su presencia para ser un cristiano victorioso y semejante en carácter a Cristo Jesús? Muchos creemos que la obra y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, porque claro, esto es algo que tal vez algunos de ustedes no han estudiado. Hay la promesa de que va a haber un derramamiento especialísimo del Espíritu Santo en el tiempo final, en los días finales, así como lo hubo en el Pentecostés, lo va a haber en el tiempo final y van a haber milagros y conversiones y muchas cosas maravillosas. Entonces, muchos pensamos que eso es, bueno, en un futuro muy pronto será,
Pero nos dice la inspiración en el Espíritu Profecía de Evangelismo, página 508. Pero es el privilegio de la iglesia, de ustedes y yo, tenerlo ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cómo? Buscadlo. Orad por él. Creed en él. Debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. El Espíritu Santo. ¿Cómo? Buscadlo. Cada mañana, cada mediodía, cada noche. Espíritu Santo, te necesito, te quiero, mora conmigo. Toma el control de mi vida hoy. Lo que yo hable, lo que yo piense, lo que yo haga, lo que yo oiga. Maneja mi vida, toma las llaves, toma el control de mi vida, maneja mi vida. Orad por él, creed en él. El cielo está esperando concederlo. Ay, mis amigos, mis hermanos, ese es el propósito de Dios, concedernos su Santo Espíritu. Quiero conceder algunos minutos para ustedes, si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes respecto al tema de esta noche, el Espíritu Santo, que prenda su micrófono y con la ayuda de Dios, si estamos en condiciones de contestar su pregunta acerca de este tema, con todo gusto lo haremos. No los oigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera exponer? O quedó muy claro el tema o no entendimos nada. O muy malo el profesor o muy buenos los alumnos. Lo segundo, pastor. Eh, No, muy bueno el instructor de esta noche, el Espíritu Santo lo dirigió, creo yo. No sé si pueden hablar, si quieren activar cámaras, micrófonos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces tengamos una oración, ¿sí? Para sellar nuestro mensaje de esta noche. Pastor, Claro. yo solo quedé muy impresionada con la carta del Espíritu Santo. Sí, O sea, hermana Denise. muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros no hacemos caso, pero realmente la carta del Espíritu Santo, wow, entró en mi corazón. Gloria a Dios. Gloria al Gracias Espíritu Santo. por el excelente tema. Pastor, es que a veces creo yo que no tomamos como tan en cuenta la labor del Espíritu Santo y nos centramos en el Padre, en el Hijo, pero olvidamos la tercera persona y lo importante que es ella también y cómo está en este mundo, porque ya al fin y al cabo el Espíritu Santo es el que está aquí y el que dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero nosotros a veces olvidamos que está aquí, que es a quien nosotros en primer lugar acudimos y quien nos ayuda a nosotros a pulir ese carácter, ese temperamento que pues también podemos tener o que nos muestra, como decía la lección creo que fue ayer o de hoy, que decía que el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos como nuestras debilidades, de ayudarnos en los momentos de tristeza, de socorrernos en los momentos donde nos sentimos muy vulnerables, así como Elías. Y creo que este tema de hoy nos ayuda mucho a reforzar la parte de la escuela sabática. Hermana Catalina, es que todo lo que hace el Padre o todo lo que haga Jesús lo hacen a través del Espíritu Santo. Todo. Ellos, podemos decir, sin temor a equivocarme, no hacen nada directamente, sino todo a través del Espíritu Santo. Por eso era tan importante estudiar esta doctrina del Espíritu Santo. Así es, pastor. Muchas gracias. Amén. No sé si quieran escuchar un himno
del himnario justamente enfocado al tema del Espíritu Santo y luego oramos o oramos y ya damos. Quería antes de que tengan la oración o el himno final, anunciarles que dentro de 15 días tendremos la doctrina de la creación. Ya comenzamos un grupo de doctrinas que se llama la doctrina del hombre. Y entonces, el pastor Sánchez va a tener ese tema dentro de 15 días. Será la doctrina de la creación. Así es. Amén. Bueno, pastor, yo creo que oremos. Usted nos dirija, por favor, en oración. Bueno. Nuestro Padre, ha sido muy emocionante y sorprendente estudiar esta noche lo que tú haces, lo que tú dices, tus propósitos, tu voluntad, lo que Jesús hace, ha hecho y sigue haciendo a través del Espíritu Santo. Gracias por ese consolador. Gracias por ese personaje que está al lado de nosotros y dentro de nosotros. Espíritu de Dios, ¿cómo te agradecemos que vivas dentro de nosotros? Esta noche queremos decirte que nuestras vidas son tuyas, que las manejes, que las controles, que las regeneres, que las transformes, que las redimas finalmente. Quédate con nosotros, ahora y siempre. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.